Gracias a Alex por traernos esta información. Con razón nos intrigó tanto, si es que es un tema de comida. Bueno, no nos quería antojar, pero sí nos mostró la tradición y el sabor a lo tico, que más adelante pues nuevamente le daremos el pase. Y aquí en Llegó la Hora tratamos temas de salud que son muy importantes. De hecho, en un reporte que dio la Caja Costarricense del Seguro Social para el 2024, se atendieron 90,000 casos de emergencias por dolores de espalda. ¿Por qué es que se da esto con frecuencia? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra columna vertebral para que le prestemos atención? Porque no es algo simple, algo está ocurriendo allí y queremos que usted tome las medidas necesarias. Por eso vamos a hablar de hernias en la columna, qué son y cómo tratarlas. Hoy nos acompaña el ortopedista especialista en columna, don Alexander Valverde, quien estará dándonos pues una guía para que todos comprendamos este tema y también podamos atenderlo a tiempo. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted cómo está? Gusto recibirlo. Un placer. ¿Qué es lo que está pasando en la columna cuando hablamos de los dolores? Porque a veces pues identificamos que puede ser una molestia, pero en ocasiones cuando es frecuente ya también nos genera señales de alerta. Sí, uno tiene que saber, digamos, de que eso es un problema de nuestra bipedación. O sea, el hecho de que andemos en dos piernas hace que tengamos ciertas curvas en la columna vertebral. Y esas curvas son para transmitir la carga y que podamos caminar sobre dos piernas. Eso conlleva algún esfuerzo en la parte lumbar. Digamos, hay estructuras como el disco, el hueso, los ligamentos, que tienen que trabajar más de lo debido. Hoy en día, por el aumento de la obesidad, por nuestros trabajos que son muy sedentarios, la falta de ejercicio físico, las horas de estar mucho sentado o estos jóvenes que pasan mucho con los artefactos electrónicos, hace que probablemente estas partes lumbares trabajen mucho y por eso es que te da mucho dolor de espalda. Doctor, y comprendiendo un poco eso que usted decía, lo de los dispositivos, hoy más que nunca se habla de lo que afectan en el sentido de la postura. Yo quisiera tal vez ver aquí, como en este ángulo, que uno generalmente está viendo para abajo. Este solo movimiento de acá, ¿cómo afecta a la columna, para entenderlo? Volvemos a lo mismo, digamos, alguien tiene que repartir el peso tuyo, digamos, la cabeza, solamente el cráneo, por así decirlo, pesa como 6 kilos. Entonces, si vos estás en una mala posición, hay ciertos discos y ciertas vértebras que trabajan más. Entonces, los que trabajan más dan más síntomas, se deterioran más rápido, pierden líquido. El disco vertebral es como un compensador que absorbe peso. Tenemos Sí. aquí una ilustración para comprender mejor este Y digamos, tema, que ahora que usted lo dice como compensador. Sí, esto no sé si se ve ahí, pero la parte más clara y la parte roja es el disco vertebral. Y funciona como si fuera un compensador porque todo el tiempo hace así. Entonces, si distribuye la carga en mala posición, obviamente da más dolores cervicales, más dolores lumbares. Los dolores lumbares progresan en el tiempo y puede ser que haya lo que vos decís al principio, que haya alguna ruptura de ese disco. Porque en realidad, aunque la analogía no es muy real, pero sí describe muy bien, el disco vertebral funciona como si fuera una llanta. La parte de la llanta en sí es lo que cubre el disco y el aire es lo que va dentro del disco. Cuando la llanta se rompe, se sale una teta. Mostrémoslo ahí como para identificarlo también, porque me llama mucho la atención Eso ahora que mismo, se traía digamos, ese modelo. si vos lo ves ahí, Ajá, ahí está. se rompe la llanta, se sale como una tetilla. Vean lo que que interesante. Si lo podemos es la tomar, hernia compañeros, discal. un momentito nada más para ver esa descripción que está haciendo, porque es curioso, uno no visualiza lo que internamente tenemos y lo que generan molestias para nuestro cuerpo. Entonces, ahí está, es este bultito que se hace aquí. Es este bultito que se hace aquí, que se sale un bultito y presiona la parte que es amarilla. Esa es la típica hernia, que se sale un fragmento del disco vertebral porque se deteriora en el tiempo y eso presiona la raíz nerviosa. Y aparece un síntoma muy particular, ya sea en la columna cervical te duele mucho el brazo, o ya sea en la parte lumbar te duele mucho la pierna. Y eso conlleva algunas cosas, no solamente dolor, conlleva que sientas mucho calor en la pierna, en el brazo, que sientas hormigueo, que sientas parte de fuerza de la mano a la pierna, y es porque la raíz nerviosa conlleva eso. Conlleva función, que es la fuerza, y conlleva una serie de sensibilidades, calor, gusto, tacto, que a veces se alteran con la compresión de la raíz nerviosa. Doctor, ahora que usted menciona eso, ¿cuáles serían entonces algunas señales de que estamos, vamos a ver, sobrecargando o maltratando en este caso la columna? Porque si ya vamos cuando hay una hernia fue porque ya descuidamos muchísimo el proceso de este disco que usted menciona. Sí, yo pienso que lo que te da más alerta es que hay algo que dificulta tu calidad de vida. Porque en tu trabajo no es normal que te levantes todas las tardes o todas las mañanas con dolor de espalda.
o que te levantes en la mañana con mucho dolor de cuello, que tengas que tomar algunos analgésicos. Todos esos signos que empeoran tu calidad de vida en el transcurso de la vida o que te da mal dormir, es una alerta de que algo está pasando, que hay que modificar un poco tu sitio de trabajo, una silla mucho más confortable para tu columna. Hay algunos escritorios que son plegables, que nos hacen que cambiemos de posición, cambiar un poco nuestros hábitos de alimento para perder peso o hacer ejercicio, para mejorar que nuestra columna, al fin y al cabo, no te dé ninguna sorpresa o que ocupes algo más complicado. Ahora que veíamos cómo se formaba la hernia, que es como esa bolsita que se sale a partir como de una presión, ¿hay forma de revertir eso? ¿O ya por haberse hecho está ahí por siempre y para siempre? Sí, eso es una pregunta importante. Las hernias discales salen en un sitio que no es su sitio normal de existir, por así decirlo. Ese sitio normal de no existir se llama espacio epidural, eso es entre el hueso y una parte que se llama dura madre. Y eso conforme pasa el tiempo palpita. Entonces, las hernias generalmente se retraen con el tiempo. Por eso es que no todas las hernias hay que tratarlas, ¿va? Hay que tratarlas que verdaderamente complican tu calidad de vida o que tienen algún problema neurológico. Entonces uno lo que ve como un paciente es precisamente cuando tiene dolor de espalda o tiene dolor en las piernas, que no tenga ningún signo de alerta, lo que hay que hacer es modificar algunas cosas en su trabajo, en su forma de hacer ejercicio o instaurar lo que haga ejercicio y rehabilitación para tratar de darle un periodo de ventana para que la hernia se reabsorba y deje de dar síntomas. Claro, quiere decir entonces que sí podemos corregir de alguna manera nuestros hábitos que provocan esos malestares. Claro. En el caso de la cirugía, ¿cuándo es que ya aplica? Yo diría que 3 escenarios. Uno es cuando has pasado por todos los pasos que no son cirugía, rehabilitación, modificación de tus hábitos de hacer ejercicio, fisioterapia adecuada, y eso no funciona y tienes un dolor permanente que discapacita tu calidad de vida, y es donde hay que operarte para que mejores tu calidad de vida. La otra cosa es que cada nerviosito que sale de la columna vertebral tiene una función específica. Hay uno que tiene que ver con la movilidad del pie, otro que tiene que ver con la movilidad de la rodilla. Entonces, si perdes movilidad, eso quiere decir que el nervio está sufriendo mucho con la compresión y necesita cirugía. Y la tercera cosa es que en la parte lumbar, digamos, tienen función con la parte de los esfínteres de la vejiga y del recto. Entonces, cuando tenés problemas, que no puedes orinar, orinas más de la cuenta o tienes problemas al defecar, eso hay que ir a solucionarlo quirúrgicamente porque si no, la raíz nerviosa se lesiona y vas a tener problemas en tus hábitos de, digamos, de orinar y defecar. Esos son como los 3 escenarios en los cuales uno tiene que operar a un paciente. Qué interesante, quiere decir que también entonces la columna refleja en alguna otra parte de nuestro cuerpo, Sí, claro. sin necesidad de focalizarlo en la columna misma. Claro. Por ejemplo, vos puedes tener una hernia que la más frecuente es entre la vértebra lumbar 5 y la primera sacra. Por ahí sale la raíz de S1 y ella tiene que ver mucho con el pie. Entonces son pacientes que a veces tienen un pie caído o tienen mucho dolor en la pantorrilla o mucho dolor en el pie, y no es precisamente porque tenga algo en el pie, es precisamente porque la raíz que sale desde arriba, que tiene que ver con la función del pie, está apretada, está estrujada y ella te da el síntoma en el pie. Interesante. En el caso de las personas que pasan siempre sentados, doctor, porque a veces nos acostumbramos al dolor, decimos, no, ya esto es parte de mi vida, ¿verdad? Eso quiere decir que no es normal, no debemos hacerlo, pero quienes pasan siempre sentados por un tema de trabajo, que tienen que estarse pues levantando prácticamente en sus espacios de merienda o de almuerzo, ¿qué recomendaciones le da usted en ese caso a la persona para que evite una situación como esta? Yo creo que 3 cosas. Uno es que tenga una buena silla donde descanse su columna vertebral. Hay tiempos o que se llama pausas de movimiento o pausas activas, que cada cierto tiempo el trabajador tiende a pararse, estirarse un poco, activar un poco los músculos cervicales y lumbares. Y tercero, en que lo que te decía de estos escritorios que son adaptables arriba y abajo, derecha e izquierda, hace que vos puedas trabajar un tiempo sentado, un tiempo de pie, un tiempo semisentado, y eso activa la masa muscular y hace que la columna haya alguien que le ayude, no que sea solamente ella la que transmita la carga, sino que el músculo le ayude a que tenga menos deterioro en el tiempo. Eso serían como las 3 cosas que uno le diría a un trabajador. ¿Qué tan a nivel debería estar el monitor? Porque yo siempre he pensado en eso, en ocasiones vemos unos muy altos, otros muy bajos. En ese caso, ¿qué recomienda usted? Yo creo que el monitor debe estar donde está tu punto de vista, digamos. Si tu vista está hacia allá, no debe estar, ni tenés que ser hacia arriba ni hacia abajo, sino que en el centro
de tu mirada para que distribuyas bien la carga del cuello. Ok, de ahí la importancia entonces de tal vez subir un poco los niveles Claro. también hasta el mismo monitor para que Claro. las personas no se maltraten la columna. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores del campo, aquellos que hacen esfuerzos porque tienen que estar cargando cosas, también vemos que son los que también se lesionan muchísimo la columna. Sí, desgraciadamente eso, la sobrecarga, no solamente es por la edad, que hay gente que trabaja mucho tiempo en el campo, sino también por el peso que vos decís. Ahí hay que tratar de educarlos un poco en el sentido de cómo alzar adecuadamente los pesos, ¿va? Es diferente que vos alces, digamos, te inclines con la columna vertebral, que te acuclilles, que uses las rodillas para que las rodillas y la cadera sean las que suban el peso. Entonces es cambiar ciertas cosas que probablemente hagan que la columna vertebral tenga alguien que le ayude. Las rodillas y la cadera te ayudan y tienen menos deterioro de su columna vertebral. Eso que usted decía, vamos a ver, algo tan sencillo como conseguir o alcanzar algo que esté en el piso o que esté más abajo. Uno lo que hace generalmente es esto. Y eso está mal. ¿Verdad? Eso es lo que hace uno. Y cuando hablamos de cargas, todavía con mucho más razón, vemos a la gente que hace así y se carga más del peso. Este esfuerzo lo está teniendo la columna. Usted tiene que tratar de cuclillarse o de flexionar las rodillas. Sería en este caso hacer como una pequeña inclinación. Y eso distribuye más el peso y hace que la columna vertebral a largo plazo te dé menos síntomas. Claro. Doctor, también en estos temas de la salud de la columna, muchas veces las personas tienen una postura al dormir. ¿Eso afecta de alguna manera? ¿Cuál sería la más recomendada? A ver, no hay como un consenso de eso, pero de lo que uno ha tenido experiencia, lo que ha leído, diría yo que dormir del lado izquierdo, digamos con una almohada que el mentón quede en el centro del tórax y con una almohada entre las piernas es la situación más agradable para la columna cervical y lumbar. La que probablemente es peor es boca abajo. Extiende mucho el cuello, extiende mucho la columna lumbar y muchas veces amanecen el día siguiente contracturados por el mal dormir. Entonces, del lado izquierdo, sí puede afectar hasta la manera en la que dormimos. Claro. Hay gente que duerme boca abajo y son muy incómodos. Van incómodos no solamente para el cuello y la columna lumbar, sino para los hombros. Entonces, pues amanecen contracturados, con dolor de hombro, por el mal dormir y el mal descanso que he tenido en la noche. De hecho, hay personas que dicen, yo prefiero la almohada que sea dura, otros no, más suavecita. Hemos visto que han sacado algunas hasta que hacen la forma de la cabeza. En esos casos... Yo creo que uno debe buscar eso, que el mentón esté en el centro del Entonces tórax. sí debería levantar un poco la cabeza, la almohada. En el centro del tórax y que usted se sienta confortable pues al dormir. Esas son las dos cosas que uno debe buscar con la almohada, para que el paciente el día después se sienta que ha descansado en la noche. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de una persona que está siendo atendida por un diagnóstico de hernia, en estos temas también hay medicamentos que le ayudan de alguna manera a desinflamar, a sobrellevar esto. Sí, uno utiliza, digamos, en pacientes que no tienen esas tres cosas que dijimos que eran quirúrgicas, que tienen mucho tiempo de evolución o que tienen un problema neurológico franco, que tienen problemas al orinar y defecar, uno generalmente aborda al paciente con una, digamos, con una triple acción de medicamentos antiinflamatorios. Usamos algunos esteroides que desinflaman lo que produce la raíz nerviosa y usamos una cosa que se llama neuromoduladores, que modula un poco la respuesta de la raíz de la compresión de la hernia. Y aunado a esto, la fisioterapia es fundamental. Los rehabilitadores hoy en día no solamente hacen que el paciente tenga más fuerza muscular, sino que aplican medios físicos y aplican una serie de técnicas que bajan el dolor lumbar y el dolor en la pierna o en el brazo. Entonces, eso es lo que uno hace como abordaje de primera opción en los pacientes con hernia de disco que sean sintomáticos. Y si alguna persona con diagnóstico de hernia también dice, bueno, no, es que yo no me quiero operar, ¿se puede sobrevivir con eso? Yo creo que depende. Si tenés los tres factores que te dije, no. Que es un paciente que cuando vos tenés un dolor por una hernia discal es un dolor severo. Es lo que la gente le llama un desconsuelo. Lo inmoviliza. Exactamente. No te deja dormir, no te deja caminar, no te deja, digamos, hacer tu vida cotidiana normal. Y los otros dos hay que hacerlos porque si no dificultan tu marcha o tus hábitos para ir al baño. Hay algunos pacientes que se la juegan, por así decirlo, que no tienen esas tres cosas, entonces hacen crisis, pasan un tiempo bien, vuelven a hacer crisis, pero en realidad lo que están postergando es lo inevitable, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico, con un buen pronóstico y un buen tratamiento para que la gente tenga una buena calidad de vida. Doctor, y en el caso de los que están en la adultez mayor,
hay algunos hábitos también que deben implementarse para evitar un daño si no lo tienen todavía. Sí, yo creo que cuando ya uno es adulto, dos cosas. El ejercicio físico es fundamental y principalmente el ejercicio que nos desarrolla un poco de masa muscular, ¿va? La masa muscular protege el hueso. Entonces, en aquellos pacientes en los cuales uno, conforme avance la vida, se vuelve un hueso más débil, protege de fracturas por osteoporosis, como las fracturas de cadera. Y además ayuda a la columna vertebral a que distribuya mejor la carga. Entonces, los pacientes deben seguir haciendo ejercicio para mantener un peso relativamente adecuado y principalmente masa muscular. Ahora que usted menciona lo del peso, también me gustaría mencionarlo porque en ocasiones no consideramos que eso pueda afectar también el tema de la columna. Podría afectarnos temas digestivos. Algunos dicen, bueno, es que por ahí es donde estoy muy comelón o muy comelona. O temas hasta de salud por herencia, de que tienen algunos genes por ahí que le tienen que estar lidiando. Pero en el tema de la columna con el sobrepeso, ¿qué elementos también afectan acá? Volvemos a lo mismo que habíamos discutido. O sea, el disco vertebral es un compensador. Es como que usted tenga las llantas del carro, las rótulas, y le ponga más peso al carro de lo que él debe llevar. La llanta se deteriora y para la rótula. Lo mismo pasa en la columna vertebral. Si es un paciente que tiene un sobrepeso muy importante y no hace ejercicio, la columna va a trabajar más y por consiguiente va a tener más síntomas a corto plazo. Sí, el peso es fundamental. Que eso lo quería mencionar justamente por ese motivo, porque nos descuidamos y sin darnos cuenta ya estamos con sobrepeso, algunos que ya lamentablemente también tienen que atenderlo por otras condiciones de salud, pero que sin duda alguna quien resiente más, como decía usted, esa ilustración del carro donde se le ponen y se le cambian algunos pesos que no debería tener, nos van a estar afectando la salud. ¿Qué otro consejo daría don Alexander con este tema de la hernia y también en una etapa en donde decíamos ahora que todos vamos para allá, que es la adultez mayor? Sí, yo diría que uno de los conceptos que yo siempre digo a mis pacientes es que las hernias no son algo catastrófico, eso desgraciadamente es parte de nuestro proceso degenerativo. Entonces, cuando tengamos una hernia discal, informémonos bien dónde está, qué tenemos, cuáles son las posibilidades de tratamiento, cuál es el pronóstico y mantengámonos haciendo ejercicio, que es fundamental para la vida ahora y para un futuro. Claro, y cuidar a nuestros chicos, que también son los que hoy van a recibir las consecuencias de una era tecnológica que nos tiene muy consumidos en una mala postura. El doctor Alexander Valverde, quien nos acompaña, especialista en temas de columna y ortopedista también, pues puede orientarle a usted dónde lo contactan, don Alexander, para que pueda usted también recibir. Yo trabajo en la Clínica Bíblica y la Clínica Católica, ahí con mucho gusto. Perfecto, ahí aparecen también las redes sociales para que ustedes puedan pues conseguir más información y por supuesto pues que estén al tanto de todo esto. Doctor, me gustaría preguntarle con el tema que tenemos hoy y estamos poniendo a la gente a participar. Allí en pantalla aparece un código QR. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo dos. ¿Y hay un hijo favorito? Una pareja. Dichosamente, digamos, tenemos una parejita, mi hija mayor y mi hijo menor, entonces entre mi esposa y yo nos lo dividimos. ¿Se dividen el amor ahí entre los dos? Sí, creo que no hay hijo preferido. Yo creo que tal vez hemos tenido la ventaja que no tenemos, digamos, tres, que hay un impar ahí, pero por el momento no, los dos los queremos igual. Qué bien. Sí. Bueno, eso es un tema que estamos poniendo a debatir porque mañana pues daremos un cierre también con el invitado, el experto en estos temas, que a veces no nos damos cuenta, pero por ahí hay algunas preferencias que tienen algunos también, ¿verdad? Sí, y esto, a ver, esto del complejo de Edipo y Afrodita, eso es algo existente, ¿va? A los varones nos mata a las niñas y a las mujeres los niños, ¿va? Hay que tratar de ser muy consciente en tratar de dividir la manzana por la mitad y eso a veces es complicado, pero en el caso nuestro yo creo que hemos hecho una buena labor. Muy bien, entonces usted es de los que va con el no y ya serían del 33% y nos queda un 67% que dice que sí. ¿Cuál será el resultado? Bueno, vote usted también y participe con nosotros. Por ahora nos vamos a ir a otro lugar hermoso que tiene nuestro país, lleno de glamour, de historia, donde el